a estos diagramas de fase. En primer lugar, ¿qué es un diagrama de fase? Entonces, básicamente un diagrama de fase es yo lo llamo un mapa donde yo puedo encontrar, según la temperatura y según la composición química, la fase que voy a tener en un punto específico. Es decir, por ejemplo, a 600 grados, yo tengo aquí, fíjese que aquí dice porcentaje en peso de zinc y en la parte de abajo de las X tengo la composición química, cobre y zinc. Y aquí, como dice porcentaje de peso en zinc, lo que está incrementando aquí, lo que yo veo 20, 40, 60, 80 y 100, es el incremento de zinc. ¿Qué quiere decir? Que este es un diagrama de fases de todas las posibles soluciones que yo puedo hacer entre cobre y zinc, o en otras palabras del sistema cobre-zinc. Entonces, esto es lo que yo llamo sistema cobre-zinc. Entonces, fíjese que yo podría hacer un diagrama, una aleación de el 20% de zinc y el resto de cobre. ¿Qué quiere decir? 80% de cobre. Y entonces fíjese que sería esta línea. Y según la temperatura, yo podría definir, según la temperatura, si está líquido, si está sólido, en una aleación alfa, o si estamos entre un estado que se llama pastoso, líquido, sólido. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, un diagrama de fase realmente lo que me da es qué tipo de fase tengo según la composición química y según la temperatura. Esto es lo que vamos a manejar nosotros y esto es un diagrama que se llama diagrama binario, es decir, de dos elementos únicamente. Entonces nosotros vamos digamos, a hacer una suposición que las aleaciones son solo conformadas por dos elementos. Entonces, por ejemplo, en la aleación de hierro-carbono, vamos a suponer que solo está el hierro y carbono y nos olvidamos de sus elementos de aleación pequeñitos que tienen y de las impurezas. Entonces, por eso decimos que este es un diagrama de fase binario. Entonces aquí se puede entender la solidificación de las aleaciones, claro, porque mire que aquí está la parte líquida y aquí está la parte sólida, y entonces yo, según la temperatura y según algún conocimiento que vamos a adquirir sobre esta partecita, vamos a poder definir qué es lo que pasa cuando se está solidificando la aleación, por lo menos desde el punto de vista de diagrama de fase. Mapa que me establece las fases de equilibrio, sí, claro. Otra cosa, estos diagramas de fase también los llaman diagramas de equilibrio. ¿Por qué? Porque se hacen a una temperatura muy, muy lenta de enfriamiento. Entonces, es una temperatura o una velocidad de enfriamiento tan lenta que doy paso a que todo esté en equilibrio, es decir, que los átomos se difundan, alcancen a tener sus estructuras cristalinas bien chéveres, etcétera. Entonces se llaman diagramas de equilibrio. Es decir, si yo tengo un enfriamiento rápido, una velocidad de enfriamiento rápida, este diagrama de fase no me va a servir porque es en equilibrio, es decir, en velocidad de enfriamiento lentas. Da información sobre la transformación de fases, claro. Entonces, yo podría mirar acá, que fíjese que aquí tengo un sólido, o por acá, mire que hay una línea, entonces yo podría mirar en estado sólido qué transformación de fases es. Y ayuda a predecir la microestructura de aleación. Claro, porque por ejemplo, fíjese, yo veo aquí sólido alfa o cobre, yo sé que esto es un sistema monofásico. ¿Por qué? Porque solo hay una fase. Esto es también una sola fase, una sola fase. Y entonces yo sé que si es un sistema monofásico, cuando yo mire la microestructura, voy a mirar una microestructura monofásica, es decir, con una sola fase. Eso lo iremos también, digamos, aprendiendo a medida de que vayamos avanzando en este tema.